Para comenzar a utilizar las comunicaciones asíncronas, las comunicaciones mediante o lo que se denomina AJAX, vamos a tener que aprender qué es el objeto XML HTTP Request y cómo se utiliza. Como podéis observar y como siempre hemos utilizado, vamos a utilizar la documentación fuente de Mozilla para ir aprendiendo poco a poco cómo realizar ese tipo de comunicaciones y ese tipo de peticiones de lo que se denomina AJAX, que es lo que podríamos ver en un ejemplo rápido, poniendo por ejemplo Google, y que nos permite realizar cosas como esta que acabo de realizar. Este clic me va a insertar las últimas búsquedas, pero también una búsqueda predictiva, puesto que yo, mientras voy escribiendo, Google está realizando peticiones y solicitudes de información a sus bases de datos para ir actualizando la información de la pantalla sin necesidad de recargar la misma. Esto mejora la experiencia de usuario, puesto que tiene la percepción de dónde está trabajando, así como mejora la eficiencia de la página donde está trabajando. Para ello, fijaos lo que nos indica la documentación de Mozilla, que XML HTTP Request es un objeto que fue creado por Microsoft, pero que fue incorporado tanto al estándar como a las diferentes tecnologías desarrolladas por Mozilla, Apple, Google, etc. Este objeto lo que nos va a permitir es realizar esa petición, pues de ahí el request, mediante el protocolo HTTP a un determinado servidor. Este servidor estará esperando la petición y nos devolverá la información. No es necesario, fijaos que lo coloca aquí mismo, no es necesario que esta información esté o sea devuelta la información o el contenido de la información de esta petición en formato XML. Esto en sus orígenes era un formato de transmisión de información muy utilizado, pero ahora mismo el JSON es el formato de transacciones de este estilo más utilizado para la comunicación entre dos servicios clientes-servidor que están solicitando información. Muy bien, una vez que ya tenemos un poco más comprendido qué es esto de el XML HTTP Request, vayamos a realizar nuestra primera petición, aunque sea síncrona, que nos ayudará a comprender el objeto en sí y las peticiones asíncronas. Una solicitud síncrona significa que nosotros vamos a realizar la petición a una determinada URL. La petición en ese caso va a ser muy sencilla mediante el método get y no vamos a incorporar nada en el contenido de ese método. ¿Cómo se solicita que es síncrona? Con el parámetro false dentro del el XML HTTP request ya creado, ¿veis? O sea, el primer paso siempre va a ser, sea síncrona o asíncrona, crear el objeto. Después crearemos o le asignaremos el método y la URL para enviarle la información. Una solicitud síncrona significa que va a esperar la respuesta independientemente, va a esperar la respuesta y se va a quedar paralizado en esta línea hasta que encuentre una respuesta con un determinado estatus. En este caso, si el estatus es 200, vamos a sacar por consola la respuesta. Else, pondremos el else, es decir, si es cualquier otra, pondremos por consola que ha fallado la petición. Muy bien, vamos a copiar este código, puesto que nos sirve perfectamente de ejemplo en nuestro recién creado. Vamos a crear un nuevo ajax.xs, y vamos a generar este código que vamos a cambiarle, por ejemplo, vamos a solicitar esta URL y vamos a sacar por pantalla, en vez de un dump, con sole.log, la devolución de
de la petición y else vamos a sacar que la petición ha fallado. Console log petición errónea. Vamos a ver, por lo tanto, cuál es el resultado de dicha consulta y volveremos a entender y comprender y explicar esta parte de código que yo creo que es bastante sencilla de comprender, pero no viene de más explicarla. Abrimos consola y fijaos que lo que nos ha devuelto ha sido el código justamente de la página solicitada, con un pequeño warning. Fijaos que lo que nos está diciendo es que ojito con utilizar una petición síncrona, puesto que va a empeorar la experiencia de usuario de la visualización de una determinada página. Pero como estamos en modo educacional, no nos importa. Fijaos que nos ha devuelto. La devolución, lo que nos devuelve no es ni más ni menos que el código que estamos visualizando aquí. Es decir, nos está devolviendo todo el código HTML que nos devuelve el servidor al pedirle esta URL. Volvamos al código y hagamos un resumen. Siempre vamos a tener que generar un nuevo objeto de tipo XML HTTP request, le vamos a decir el método y cuál va a ser la URL, así como si es síncrona o asíncrona, para enviarle también las opciones y esperar. En este caso no esperaríamos, puesto que es síncrona. Inmediatamente veríamos cuál es el resultado de esta petición, y si es un 200, si es un 500 o es un 400, deberíamos tratar cada uno de los códigos de devolución. Haremos una acción u otra.